Ya chicos, vamos a iniciar el tema, y mi tema del día de hoy, lo que es, vamos a compartir pantalla, ¿no? Se llama Dogma Central de la Biología de la Biología Molecular. Dogma Central de la Biología Molecular. Este tema, el objetivo es entender, entender la replicación del ADN, ¿no? Y aparte de los dos procesos también que ocurre en el ADN, ¿ok? Vamos a ver una pequeña definición, ¿no? La definición es el proceso el conjunto de procesos por los que por lo que se transmite la información que se está contenida en los genes de cada uno de los cromosomas, ¿no? Profe, ¿y cuáles los cromosomas? ¿Dónde están ubicados los cromosomas? Los cromosomas van a estar los genes, ¿no? ¿Dónde está el cromosoma? El cromosoma está en el núcleo de la célula, ¿no? Acá agarro un cromosoma, agarro un hilito y ese hilito, adentro del hilito va a estar la información contenida de ADN, ¿no? Vamos a estirar el hilo y observamos acá en la imagen que es, ¿no? Con un microscopio, observamos que es el ADN, ¿no? Es el material genético, ¿no? Es el material genético, el ADN, ¿ok? Ahí está contenido todos nuestros genes, ¿no? En el ADN. ¿Ya, chicos? Entonces, la primera, vamos a ver, se van a clasificar en etapas, ¿no? ¿Y cuál es la primera etapa? La primera etapa, ¿no? La primera etapa se llama replicación. Se llama replicación. Consiste en la duplicación del ADN, ¿no? Crear una copia idéntica de clones, ¿no? De clones de ADN, ¿no? Estos ADN se van a duplicar, ¿no? Una secuencia, una reacción, ¿no? Una reacción continua, una reacción sucesiva de ADN, ¿no? Se van a duplicar. Y en esa duplicación, chicos, van a actuar, ¿no? Varias enzimas. Una enzima es la helicasa, ¿no? La otra enzima es ADN polimerasa y la otra enzima es la ligasa, ¿no? La encargada de sintetizar una nueva cadena de ADN principalmente es el ADN polimerasa, ¿no? Y el que rompe el puente hidrógeno, rompe el enlace, es la helicasa, ¿ya? Esa primera etapa es la replicación. La segunda etapa es la transcripción, ¿no? Transcribir quiere decir eh, el ADN, ¿no? Delega la información al ARN, o sea, va a llevar, ¿no? El ADN lleva la información al ADN, síntesis del ARN mensajero, ¿no? La tercera etapa es la traducción, es la interpretación del ARN mensajero para la síntesis de la respectiva proteína. O sea, eh, una vez que pasa la información al ARN mensajero, este de acá, le va a sintetizar a la proteína respectiva, ¿no? Eh, entonces, como vemos acá en esta imagen, vemos esta imagen acá, ¿no? Observamos acá lo que es la replicación, ¿no? Primer paso, replicación, segundo, transcripción y tercero, traducción, ¿no? Traducción, ¿no? Entonces, ADN, después le pasa la información al ARN, se llama transcripción, y el ARN sintetiza una proteína, se llama traducción, ¿ok? Traducción. Ahora, vamos a hablar lo que es la replicación, ¿no? La replicación hemos dicho que antes de estudiar este proceso, hemos visto que en el ciclo celular se da varias etapas, varios periodos. Los periodos del ciclo celular son G1, S, G2 y M. M es un periodo también, un periodo libre, es la mitosis, el M. A ver, y profe, ¿y dónde se da la replicación? La replicación del ADN se va a dar en el periodo S, ¿en el núcleo de qué? En el núcleo de la célula, ¿no? Esta replicación del ADN se da en el núcleo de célula, en el periodo S, ¿no? Eh, en el periodo S, ¿ya? Profe, ¿y la síntesis de una proteína, dónde se da? Se da en el citoplasma celular, ¿no? Este se da en el citoplasma, mientras que una replicación se da en el núcleo celular, ¿ok? Vamos a ver replicación, estudiamos replicación, definición, ¿no? Ocurre, no, hemos dicho que ocurre en periodo S de la interfase. El periodo S, llamado también interfase, se va a dar origen a otro nuevo ADN, ¿no? Se va a dar origen a otro nuevo ADN. La característica es que sintetiza una hebra hija a una hebra adulta, una nueva hebra una nueva, de una hebra madre va a dar origen a una hebra hija, ¿no? De manera continua, ¿no? De la posición 5 a posición 3 cadena directriz, ¿no? Y la otra
se sintetiza de manera discontinua de 5 a 3, cadena rezagada, dos tipos de cadena, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las etapas de replicación? Vamos a ver, la replicación del ADN se inicia cuando las enzimas separan la doble hélice ADN parental, formando la horquilla de replicación, de tal manera que las bases de la base de los dos cadenas ya no forman parte de la base entre sí, ya no van a formar parte, se van a elongar, van a estar más, más alejadas, ¿no? Observamos acá, hemos dicho que una duplicación se da tres periodos, ¿no? ADN original, la primera generación y la segunda generación, ¿no? En la primera generación va a haber una parte, un lazo va a ser de la nueva, del ADN hija, y el otro lazo va a ser ¿no? Del antiguo ADN. En cambio, en la segunda generación ya va a existir va a haber unidades de lazos nuevos, ¿no? Unidades de lazos nuevos, ¿ok? Ahora, la replicación va a haber tres periodos: iniciación, elongación y terminación, ¿no? Terminación. A ver, el periodo de iniciación. ¿Cómo es el periodo de iniciación? Van a actuar, ¿no? Hemos dicho que hemos estudiado cuatro procesos, ¿no? Cuatro etapas, ¿no? Topoisomería, enzima que desenrolla la cadena, va a desarrollar la cadena. El ADN helicasa, enzima que van a romper los enlaces de las bases hidrogenadas. Las proteínas desestabilizadoras, las llamadas, las famosas SSB, van a se van a colocar en las horquillas de replicación, después salen del ADN helicasa para evitar que las cadenas se enrollen. Estas proteínas permiten que no se enrollen en las cadenas, que se han sido separadas, no se vuelvan a enrollar, ¿no? Estas proteínas no permiten que se enrollen otra vez, ¿ya? Esa es su principal función. Y la primasa es enzima encargada de la síntesis de los primeros cebadores, ¿no? Secuencia de ribonucleicos que marca el punto de origen en la replicación, ¿no? Para la síntesis del ADN, ¿no? Estos los van a enzima encargada de la síntesis de los primeros cebadores, ¿sí? La primasa. Ahora, en la elongación, ¿no? La elongación va a ser, la elongación, ¿no? Acá como hemos visto en la imagen, va a permitir que van a actuar dos fuerzas, ¿no? Van a actuar dos fuerzas colaterales donde no permite la elongación de esta horquilla y para que se dé la síntesis de la hebra hija, ¿no? La hebra hija, ¿no? Va a ser el periodo de elongación, ¿no? Ahora, este periodo de elongación, las hebras rezagadas van a actuarse o van a formarse gracias a los fragmentos de Okazaki, los fragmentos de Okazaki, ¿ya? Y por último, encontramos el periodo de terminación. Terminación, ya una vez que va a afinarse esa nueva síntesis del ADN, ¿no? El ADN nuevo se va a afinar gracias a estas dos enzimas, ADN polimerasa y la ADN ligasa. Otra vez van a actuar, ¿no? También llamada ADN polimerasa A, es una, ¿no? Que actúa en la cadena discontinua, sacando a los primeros y repartiendo el espacio, dejando por esto para que la cadena rezagada quede de forma continua, ¿no? O sea, va a haber esa cadena rezagada tiene que convertirse en cadena continua, ¿no? Con sentido 5-3. No va a quedar cadena rezagada, no va a quedar cadena rezagada, va a haber una cadena continua, va a permitir que sea continua. Gracias a que eso va a ser en la terminación. La cadena rezagada va a desaparecer. La cadena rezagada desaparece y la cadena continua eh, va a quedar completamente, ¿no? Toda la cadena continua va a ser, ¿no? Completamente. Entonces, ¿quiénes actúan? El ADN polimerasa y el ADN ligasa, ¿no? El ADN ligasa, ¿no? Este ADN ligasa también va a qué? A los fragmentos de Okazaki, aquella zona de la cadena discontinua del ADN, ¿no? Que va a unir los fragmentos de Okazaki, ¿no? Realizando la polimerización de enlaces fosfodiesas, ¿ok? Esa sería ¿no? El resumen de la clase del día de hoy, el resumen de la clase del día de hoy, chicos. Vamos a parar por acá la grabación.